Si os gustó el vídeo anterior dedicado a validar la hipótesis del alto dividendo y mayor rentabilidad a largo plazo, en esta nueva entrega verificaremos el viejo aforismo de vende en mayo y desaparece. Su origen no está claro, aunque al parecer se atribuye a Yale Hirsch y su Stock Traders Almanac, publicado ininterrumpidamente desde 1968 hasta hoy. En la edición de 1997 se publica un estudio que aporta evidencias de que una cartera estacional que invierta en las empresas del Dow Jones en el semestre que va de noviembre a abril y en renta fija en el siguiente semestre obtiene una rentabilidad superior al índice y un riesgo bastante más contenido. Esta anomalía de calendario se basa en una evidencia observacional que no ha podido relacionarse de manera concluyente con algún proceso relativo a la dinámica de los mercados o hábitos de los inversores, salvo el hecho de que en el periodo vacacional de julio y agosto hay un volumen medio menor en casi todos los mercados. También está documentado en series históricas muy largas que septiembre y octubre son meses con menor retorno medio, más volatilidad y grandes movimientos bajistas, sobre todo en octubre. Esto conduce a que las estrategias que alternan renta variable y renta fija a largo plazo, siguiendo esta pauta estacional, tengan un retorno ajustado por riesgo mejor que el de las estrategias basadas en comprar y mantener. Algunos investigadores consideran que la razón fundamental de esta pauta es de tipo psicológico y se debe al trastorno afectivo estacional conocido como depresión invernal, debido a la menor duración de las horas de luz. Este tipo de depresión provoca una mayor aversión al riesgo en la temporada de invierno y una propensión a asumir más riesgos a medida que los días se hacen más grandes. Este hecho se ha documentado en diversos mercados internacionales, poniéndose de manifiesto una correlación, eso sí, no muy fuerte, entre la duración del día y el rendimiento de los activos. De todas formas, esto no explica satisfactoriamente por qué la pauta también parece funcionar en mercados del hemisferio sur en los que las horas de luz son completamente distintas. Otras explicaciones apuntan a que esta pauta está vinculada al efecto de fin de año y aumento del optimismo general sobre las perspectivas del mercado en las fechas próximas a Navidad y durante el siguiente trimestre. De todas formas, se trata de fundamentaciones muy débiles. Por ello, otros investigadores como Jacobsen y Bowman admiten que a día de hoy no existe un consenso establecido sobre las causas de esta pauta. A lo largo de esta presentación trataremos de responder a las preguntas de si esta pauta está aún vigente y en tal caso si puede aprovecharse para generar alfa. Para ello construiremos algunos modelos cuantitativos basados en reglas. La literatura académica recoge evidencias de que la pauta ha estado vigente en los principales mercados estadounidenses al menos durante los últimos 50 años, si bien parece haber perdido fuerza últimamente. En 2020 la rentabilidad del modelo estacional desciende hasta el 4,47%, mientras que el retorno del mercado fue del 18,37% en el mismo periodo. Y en 2021 tampoco parece haber funcionado particularmente bien, siendo el retorno obtenido por la pauta del 16,24%, mientras que el S&P se revalorizó hasta el 29%. Asimismo, la estrategia de rotar los activos entre mayo y octubre a renta fija a largo plazo no funciona tan bien como en décadas pasadas debido a que el retorno de la renta fija ha disminuido bastante en los últimos años. De todas formas, los dos últimos años, debido a la crisis COVID, han sido bastante atípicos, por lo que es pronto para dar por extinguida esta pauta. En este gráfico podemos ver la rentabilidad del S&P 500 agrupada por semestres entre 1994 y 2022. Vemos que efectivamente el semestre mayo-octubre tiene el peor retorno medio, que apenas ronda el 4%, mientras que en el otro extremo el semestre que va de noviembre a abril es el mejor con un retorno anualizado del 8,3%. Dado que el retorno entre mayo y octubre es pequeño pero no negativo, la estrategia basada en comprar y mantener bate a la pauta si el dinero se deja en liquidez y solo la superaría cuando la rentabilidad del activo alternativo elegido para rolar, renta fija a largo plazo, metales preciosos, algunas commodities, supere ese listón del 4%. Sin embargo, si analizamos la pauta en términos de drawdown y de rentabilidad ajustada por riesgo, veremos que el modelo estacional obtiene ratios mejores, como mostramos en los 4 modelos que seguidamente analizaremos. Aquí tenemos un primer modelo en su versión más simple para sacar partido a esta pauta. Se trata de alternar posicionamiento en el S&P 500 a través del ETF SPI, el famoso SPDR, y para estar fuera del mercado entre mayo y octubre, la inversión en bonos del Tesoro estadounidense a más de 20 años. El modelo no incluye stop loss ni apalancamiento y el capital inicial de la simulación lo hemos establecido en $10.000. En el gráfico podemos ver la evolución de esta estrategia en una ventana de 28 años, en relación con el SPI. El diferencial entre el retorno anualizado del índice y la estrategia ronda el 2%, que es el alfa dinámico del modelo. Pero con independencia del retorno, lo más relevante es que se consigue una reducción notable del drawdown, un 30% frente al 55% del mercado,
y unos ratios de rentabilidad ajustada por riesgo mucho mejores, situándose el ratio de Sharpe en el 0,81 y el de Sortino en el 1,34. Por último, la correlación con el mercado se sitúa por debajo del 0,5, lo cual es lógico si tenemos en cuenta la histórica correlación inversa entre renta variable y renta fija a largo plazo. Un segundo abordamiento de esta pauta es construyendo un modelo de rotación sectorial. Como vemos en esta tabla, la mayoría de los sectores de la economía tienen entre mayo y octubre un rendimiento muy pobre, incluso negativo. Sin embargo, destacan tres sectores: consumo de primera necesidad, tecnología y software, que mantienen una rentabilidad aceptable incluso por encima de la renta fija a largo plazo. Por tanto, es posible construir un modelo rotacional alternando entre consumo discrecional y consumo de primera necesidad, lógica que también han implementado algunos gestores profesionales, y también entre servicios de consumo y software. Veremos el resultado histórico de estas combinaciones seguidamente. Aquí tenemos un backtest desde el año 2000, máximo que permiten estos ETFs, del primer modelo rotacional, alternancia entre consumo discrecional y consumo básico. Vemos que los resultados en términos de retorno son similares a los de la alternancia con renta fija a largo plazo, si bien en términos de drawdown y rentabilidad ajustada por riesgo, el comportamiento de este modelo es más flojo. Entonces, ¿por qué se está implementando este modelo? Muy sencillo, porque la rentabilidad de la renta fija a más de 20 años tiene muchos altibajos y ha ido en descenso durante los últimos años, mientras que el retorno del sector de bienes de primera necesidad, que en última instancia representa la cesta de la compra del ciudadano medio, se mantiene más estable. Aquí tenemos una segunda variante del modelo con la alternancia entre servicios de consumo y tecnología del software. Vemos que el combinado también consigue batir al mercado, aunque su retorno es más pobre que el de los modelos anteriores y los ratios de Sharpe y Sortino son similares. En este tercer modelo intentamos aprovechar el menor drawdown de nuestra primera estrategia, alternancia entre renta variable y renta fija, para construir una cartera apalancada que trate de maximizar el retorno. Como vemos en la imagen, con un ratio de apalancamiento del 40% y un interés aplicado al préstamo del 2%, lo cual es muy conservador, conseguimos elevar el retorno anualizado hasta casi el 16%, manteniendo aún el drawdown varios puntos por debajo del benchmark. Por tanto, para perfiles de inversión con menor aversión al riesgo, una cartera de este tipo puede tener sentido. En este cuarto modelo intentamos potenciar el proceso estacional con dos reglas de entrada aplicadas a una cartera basada en las empresas del S&P 500. Con la primera regla exigimos que el ratio Z-score de Allman, que mide el riesgo de impago o quiebra de las empresas, esté por encima de 2. Por tanto, estamos seleccionando empresas saneadas y con poco riesgo. La segunda regla es de tipo técnico. Exigimos que el RSI de 14 periodos de cada activo sea al menos un 10% inferior al de su sector, es decir, que exista cierta infravaloración. El número máximo de activos en cartera es de 30 y los rebalanceos se harán mensualmente. Aquí la alternancia semestral es entre la cartera dinámica de renta variable y los bonos del Tesoro a más de 20 años. Como vemos, el retorno anualizado es muy bueno, situándose por encima del 17% y el drawdown bastante contenido, en el entorno del 30%. Por ello obtienen ratios de rentabilidad ajustada tan altos con un Sharpe superior a 1. En esta presentación veremos los pasos para construir todos estos modelos con las plataformas Portfolio Visualizer y Portfolio 123. Pero antes vamos a señalar algunas consideraciones finales sobre esta pauta estacional. En primer lugar, la pauta no es generalizable a todos los mercados e instrumentos de inversión. Como hemos visto, hay algunos sectores de la economía que tienen un retorno similar o incluso mejor durante el semestre mayo-octubre. La pauta parece haberse debilitado en los últimos años, particularmente desde 2020, si bien todavía es demasiado pronto para darla por extinguida. Tampoco es viable por sí misma cuando nos quedamos en liquidez durante el resto del año. Por ello hay que buscar activos como la renta fija a largo plazo y algunos ETF sectoriales que garanticen rentabilidad adicional en el siguiente trimestre. Bueno, pues hasta aquí el marco teórico y la presentación de los modelos. Pasamos a abordar su construcción y backtest en las plataformas tomadas como base para esta investigación. Bueno, pues estamos en Portfolio Visualizer, una excelente aplicación para construir y evaluar carteras de acciones y ETFs que nos permitirá evaluar el modelo estacional del que venimos hablando en esta presentación. Para construir el modelo nos vamos a Teaming Models, seleccionamos Seasonal Model. Los años no hace falta que de momento que los toquemos, el capital inicial lo vamos a dejar como está y las fechas para estar en el mercado y estar fuera del mercado por defecto nos aparecen las de vender en mayo y salir corriendo, por tanto mayo-octubre. Si queremos cambiarlas en algunas variantes del modelo no tenemos más que seleccionarlo aquí y podemos hacer los cambios que queramos. También para estar fuera del mercado, como vemos, se opta por la liquidez, pero podemos elegir cualquier activo.
Nosotros vamos a elegir, como ya hemos comentado en la presentación, la renta fija americana a largo plazo y por tanto vamos a poner un fondo Vanguard especializado en este tipo de renta fija simplemente porque tiene un histórico muy largo. También podríamos poner el ETF TLT, pero bueno, vamos a optar por este fondo dado que nos podemos remontar fácilmente hasta 1990. Ponemos aquí su nombre y para estar en el mercado vamos a seleccionar el SPDR, el SPI. Como hemos seleccionado el ETF que mimetiza el SP500, ponemos una asignación del 100% y ya tenemos este primer modelo. Le damos a correr el test. Vemos que arranca en 1994, que es la fecha en la que el SPI se lanza al mercado. Vamos a quitar la escala logarítmica para verlo más claro. Y aquí tenemos las dos curvas de equity, el SPI y el modelo estacional, que como vemos tiene una rentabilidad ajustada por riesgo, 12,26 frente a 10,38 en todo este histórico, que bate a la del índice. Aquí abajo podemos ver también en estas barras la comparativa año a año entre el benchmark y el modelo estacional, pero nos interesa sobre todo la diferencia de drawdown, que como vemos es muy considerable. El modelo estacional mejora muchísimo el riesgo máximo, el drawdown, lo baja hasta un 31,66, mientras que el del mercado era de un 50,80. Como consecuencia de ello, los ratios de rentabilidad ajustada por riesgo, el Sharpe y el Sortino, son muchísimo mejores, 0,81 frente a 0,59 y 1,35 frente a 0,88 que los del benchmark. Y otro dato importante es la correlación con el mercado. Vemos que aquí está por debajo del 0,5%. Esto es debido a la histórica descorrelación que existe entre la renta fija a largo plazo y el mercado durante los 6 meses que estamos en liquidez y también, lógicamente, a que solo estamos operando durante 6 meses. En esta otra pestaña podemos ver la comparativa del drawdown. Vemos que es muchísimo mejor el drawdown del modelo frente al benchmark. En los años en los que hay un fuerte drawdown, que son de 2001 a 2002 y 2007 a 2008, vemos que el drawdown del modelo estacional es muchísimo más contenido que el del benchmark, por tanto cumple su función de atenuar el riesgo. Debajo tenemos una lista con las principales crisis que ha habido desde 1997 hasta 2020. La crisis asiática se salda con una bajada del menos 2,57 del modelo y una bajada del menos 5,18, vamos, fue un drawdown relativamente pequeño. La crisis.com del año 2000-2001 y que se alargó prácticamente hasta finales de 2002, hasta octubre de 2002, es uno de los drawdowns más fuertes que se conocen en este siglo. En el modelo estacional la caída fue del 17,89 y en el benchmark de un 44,71. La crisis subprime de 2007 a 2009 es en la que el modelo obtiene el drawdown más alto, 31,66, frente al 50,80 del mercado. Y por último, en la crisis COVID, el modelo estacional tiene un 19,43 de drawdown, mientras que el mercado cae un 19,43. Vamos, aquí prácticamente el drawdown es el mismo. Entre otras cosas porque la crisis se produce en un periodo en el que no está fuera del mercado. Por tanto, le pilla completamente. Es una crisis brusca, con vuelta en V, y el modelo estacional se come todo el drawdown. En la ventana Time Imperios podemos ver el comportamiento del modelo estacional y del benchmark en los cortes semestrales desde 2022 hasta 1994. De esta manera podemos seguir una comparativa bastante precisa de cómo se ha comportado el modelo cada vez que hemos rolado, que hemos intercambiado entre renta fija y renta variable. Tal y como vimos, podemos construir una segunda variante del modelo alternando entre consumo discrecional y consumo básico. Para el consumo discrecional vamos a utilizar el ETF XLI y para el consumo básico vamos a sustituir la renta fija a largo plazo por el XLP y vamos a ver los resultados. Como podemos ver, la rentabilidad anualizada es bastante buena, saca unos 2 puntos por encima al benchmark, prácticamente igual que en el modelo anterior. Sin embargo, el drawdown ya no es tan bueno, ya la diferencia es solamente entre el menos 41,32 y el 55,09 del benchmark. Por tanto, los ratios de Sharpe y Sortino son bastante más flojos, 0,70 frente a 0,52 y 1,15 frente a 0,81. Los del modelo anterior eran superiores y la correlación con el mercado también es más pobre. En el modelo anterior bajaba hasta el 0,5 y aquí sigue siendo alta la correlación, sigue en torno a 0,78.
Por tanto, desde un punto de vista formal, el primer modelo, el modelo construido intercambiando entre renta fija y renta variable, es bastante más sólido y con una relación beneficio-riesgo mucho mejor que este modelo. Sin embargo, nos podemos preguntar por qué se sigue utilizando este modelo. La respuesta es muy sencilla, es que la rentabilidad de los bonos del Tesoro a largo plazo ha ido descendiendo paulatinamente, sobre todo en los 4 o 5 últimos años, mientras que la rentabilidad del consumo básico ha seguido estable durante 20 años y se presume que seguirá estable. Por tanto, en principio parece que tiene sentido construir carteras estacionales con este enfoque. En este segundo modelo podemos ver que el drawdown ya no es tan bueno. En la famosa crisis.com del 2000 al 2002 prácticamente el drawdown era el mismo entre el benchmark y el modelo, y en la crisis subprime de 2008 a 2009 ocurre prácticamente lo mismo, que no hay diferencias significativas. Por tanto, en cuanto a contención del riesgo, este modelo es bastante más pobre que el anterior. Bien, probamos una tercera variante, que es, como ya hemos dicho, la alternancia entre servicios de consumo y tecnología del software. Para estar en el mercado elegimos servicios de consumo y YC, y para estar fuera del mercado vamos a elegir tecnología del software. Y probamos este nuevo modelo. Como podemos ver, los resultados en términos de rentabilidad ajustada por riesgo son ligeramente peores. El ratio de Sharpe apenas llega al 0,7, se queda un poquito por debajo en el 0,69 y el ratio de Sortino 1,07. Sin embargo, la rentabilidad anualizada sube hasta el 13,49. El problema aquí es que no conseguimos reducir adecuadamente el riesgo. Un drawdown del 47% es un drawdown muy fuerte. A esto añadimos que la correlación con el mercado sigue siendo muy alta, 0,89. Recordemos que ya en el primer modelo la habíamos bajado por debajo del 0,5. Por tanto, este modelo no satisface nuestras expectativas y no es recomendable frente a las dos opciones anteriores. Volvemos al primer modelo, alternancia entre renta fija y renta variable. Volvemos a poner el SPI con una ponderación del 100% y el fondo VUSTX, el Vanguard Long Term. Seleccionamos la opción tipo de apalancamiento. Vamos a elegir un ratio de apalancamiento relativamente prudente, un 30%, lo que supone añadir a los $10.000 iniciales 3.000 más, y vamos a pagar por ese préstamo de $3.000 un 2% anual. Bien, pues el resultado lo tenemos aquí. Conseguimos hacer un sistema más ágil con una rentabilidad anualizada superior, 15,17. El ratio de Sharpe y de Sortino sigue siendo muy bueno, 0,82 frente a 0,60 y 1,36 frente a 0,88, y la descorrelación con el mercado se mantiene. El drawdown o riesgo máximo vemos que sube desde el 31% al 39,98, que aun siendo más elevado es considerablemente más bajo que el del propio benchmark, que sube hasta el 61,26. Por tanto, estamos ante un buen modelo que puede ser viable para inversores con aversión al riesgo media y baja. Los drawdowns vemos que siguen bastante contenidos en las principales crisis y solamente en la crisis subprime de 2008 a 2009 se alcanza este pico del 39,98%, mientras que el mercado alcanza el 61,26%. Aun estando apalancados en términos de rentabilidad ajustada por riesgo y en términos de riesgo máximo, este modelo es bastante aceptable. Por último, vamos a ver un cuarto modelo construido en la plataforma Portfolio 123 que aplica esta pauta estacional en una cartera de acciones del SP500. Las reglas del modelo ya están preconstruidas. Para ganar tiempo, solamente quería mostraros cómo podemos ir mejorando esta pauta añadiendo nuevas reglas y criterios de selección de acciones. Vamos a hacer clic en Rerun y vamos viendo las diferentes partes del modelo. En el formulario general vemos que el capital inicial es de $100.000. Hemos aplicado las comisiones que vienen por defecto, ahora esto no interesa demasiado. En cuanto a la política de rebalanceos, hemos optado por un número de posiciones de 30. Creemos que un número de 30 activos es más que suficiente para garantizar una diversificación, entre otras cosas porque son acciones tremendamente líquidas del SP500 y algunas de ellas casi podríamos decir que son como una especie de fondo en miniatura. En cuanto al rebalanceo, elegimos rebalanceos mensuales, 4 semanas, luego podemos probar con otras políticas de rebalanceos diferentes. En universo y ranking, como hemos dicho, el universo van a ser las empresas del SP500 y el benchmark el SP500. El sistema de ranking va a ser neutro. Elegimos una combinación de los estilos crecimiento, baja volatilidad, momento, calidad, sentimiento y valor,
que suele dar buenos resultados cuando lo que queremos es seleccionar un espectro lo más amplio posible de acciones. En cuanto a las reglas de compra, en principio seleccionamos una regla relativa a la liquidez. Queremos acciones que tengan una liquidez suficiente diaria, por eso el volumen medio lo establecemos en 50.000 títulos, el volumen medio negociado, la media de 20 sesiones, y el precio que sea superior a $1. Aquí tenemos otras reglas ya preconfiguradas que luego iremos viendo, pero vamos, de momento ahora esto no interesa. En cuanto a las reglas de salida, solamente ponemos una, que es que aquellas empresas que estén por debajo de 60 en el ranking salgan en el siguiente rebalanceo. Podríamos haber puesto un valor menor, podríamos haber puesto desde 30 hasta 100 incluso, pero bueno, el número de 60 es un número que suele funcionar bastante bien, es el doble del número de empresas que tenemos en cada corte de rebalanceo y le damos cierta holgura al sistema para que no estén entrando y saliendo determinadas empresas que se sitúen en los límites cada mes. En cuanto a stop loss, aquí no son necesarios en este modelo y vamos a la parte fundamental, vamos al hedging. Bueno, como podemos ver, hemos seleccionado TLT, bonos del tesoro a más de 20 años, uno de los ETF más líquidos que hay en el mercado americano. El ratio de cobertura es del 100%. Podríamos haber seleccionado un ratio diferente, dejando un pequeño porcentaje de renta variable, pero bueno, queremos comprobar, siendo fieles a la pauta, que efectivamente es sostenible una cartera de pura alternancia. O sea, la típica cartera todo o nada, renta fija, renta variable. Y para las reglas de cobertura, pues elegimos los meses de la pauta. Para estar invertidos en bonos del tesoro a más de 20 años, que sea mayor del mes 5, mayo, y menor del mes 10, octubre. Y para invertir en renta variable, que sea menor del mes 5 o mayor del mes 10, que es octubre. Y con esto tenemos ya programada la lógica básica de esta estrategia. En cuanto a los periodos y restricciones, nos vamos a ir al periodo más largo posible y ejecutamos el modelo. Las franjas verdes, como vemos, son los periodos de cobertura que se alternan perfectamente con los periodos en los que estamos invertidos en la cartera de renta variable. Vemos que las estadísticas de este modelo en principio no están nada mal. El máximo riesgo cae hasta el menos 36,39 comparado con el 55,19 del benchmark y la rentabilidad anualizada que se obtiene es de un 14,06, mejor incluso que los tres modelos anteriores. Sin embargo, vemos que la curva de beneficios es bastante escarpada, sobre todo al final. Por tanto, vamos a intentar añadir nuevas reglas para ver si conseguimos suavizarla y de paso mejorar un poquito la rentabilidad del modelo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es buscar empresas muy saneadas. Para ello vamos a elegir el ratio Z-score de Allman con un valor superior a 2. En segundo lugar, buscamos que haya cierta infravaloración, por tanto vamos a buscar empresas con un RSI que esté un 10% por debajo del RSI de su grupo industrial. Habilitamos también esta regla. Por último, vamos a crear una regla que garantice la diversificación. No queremos que se agrupen demasiadas empresas en cada rebalanceo dentro del mismo sector o grupo industrial. Por tanto, ponemos subsec weight y un valor inferior a 10, lo cual quiere decir que nunca va a haber más de 10 empresas dentro del mismo grupo industrial. Con esto ya tenemos las reglas básicas del modelo y procedemos nuevamente a simularlo. Bueno, vemos que ahora los resultados son muchísimo mejores, la curva del equity es más estable, la rentabilidad anualizada sube hasta el 18,10, lo cual es estupendo, y el máximo drawdown se contiene en el 31,40. Esto hace que el ratio de Sharpe se ponga por encima de 1. Ya hemos comentado muchas veces que carteras con ratios de Sharpe por encima de 1 son buenísimas, y en este caso, por lo menos a nivel de modelo, vemos que se consigue. ¿Podríamos hacer alguna cosa más? ¿Podríamos intentar un cierto apalancamiento, dado que el máximo drawdown no es excesivo? Vale, vamos a comprobarlo. Bueno, en este caso utilizaremos un apalancamiento moderado. Activamos usar margen. En apalancamiento vamos a poner 1,3, por ejemplo, y lo demás lo dejamos igual. Vamos a ver el efecto. Bueno, pues aquí vemos el resultado apalancándonos un 30%, es decir, pidiendo prestados $30.000 más los 100.000 que ya teníamos como depósito inicial, conseguimos un retorno anualizado del 23,20% y un máximo drawdown del 49,87%. El ratio de Sharpe sigue siendo alto, pero con un máximo drawdown tan grande dudo yo que merezca la pena entrar con apalancamiento en este tipo de cartera. La verdad es que todo drawdown que pase del 40 o 45% en la práctica resulta bastante inviable y crea bastantes problemas.
Así que bueno, volvemos otra vez a la cartera sin apalancamiento, que a mi juicio ya es suficientemente buena, y podemos ver algunas estadísticas más. Por ejemplo, aquí tenemos el desglose de la rentabilidad por meses durante los últimos 12 meses, las estadísticas de retorno total, retorno anualizado, el gráfico de distribución, y aquí tenemos el gráfico general con el equity curve, el drawdown y los cortes temporales en los que invertimos en la cartera de valores o invertimos en renta fija a largo plazo. Vale, pues hasta aquí esta práctica, espero que os haya gustado y más adelante seguiremos probando más hipótesis sobre los mercados que puedan convertirse en estrategias más o menos viables. Muchas gracias a todos.